Es un gozo para nosotros. La iglesia les envía, gracia en abundancia, les envía un saludo, muchas bendiciones. Oramos por cada uno de ustedes, dándole gracias a Dios por sus vidas y que sigan creciendo en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Siempre digo cuando voy a una iglesia que si usted ya vio a su hermano, que lo mire un momentico, de pronto se olvidó entre semana cómo es, mírelo, ¿cierto? De pronto usted lo ve, no le mire. Y hago esto para que usted no mire, ay, diga, uy, tan feíto, oiga, usted cada vez más feo, ¿no? Cada vez más viejo, no. Lo hago es para que usted vea como el Señor lo ve, como ve a su hermano, para que usted vea la gracia de Dios que está obrando en la vida de su hermano, porque ese es el ejercicio que tenemos que hacer. A veces nos acostumbramos a ver, ay, mire ya esto tan cansón, y mire cómo está, y vemos lo malo. Y se nos olvida ver con la óptica de nuestro Señor la gracia de Dios en la vida de nuestro hermano. Para eso nos reunimos los domingos para ver la gracia de Dios obrando en la vida de nuestro hermano. ¿Sí lo acaba de ver o no? Si no lo acaba de ver, tiene que cuadrar esas gafas, esas lentes del Señor para que le haga ver lo que Dios está viendo en la vida de esa persona que está al lado, de su hermano. Con este pensamiento, el tema que hemos preparado en cada iglesia, Salpicón, que ya nuestro hermano Sebastián ha hecho la explicación, y Salpicón porque estamos nosotros visitando las iglesias, nos hemos rotado, ya lo han explicado, y el tema que hemos preparado es una iglesia en santidad, una iglesia preparada para las misiones, una iglesia preparada para las misiones. El carácter de la iglesia, el propósito de Dios para su iglesia, el resultado necesario que debe tener una iglesia santa, una iglesia preparada para las misiones, y recordar que si no hay misiones en el corazón de una iglesia, la iglesia pierde su razón de ser. Si no hay misiones, si no hay discipulado, si no hay evangelismo, la iglesia pierde su razón de ser. Digo yo, como si alguna empresa esta de bebidas refrescantes, no digo la cuña porque de pronto no se dedicara a vender gaseosas, sino se dedicara a vender, qué sé yo, lotería, pues perdería su razón de ser, ¿cierto? Perdería totalmente su esencia y finalmente la iglesia es algo que el Señor ha diseñado y tiene una naturaleza y tiene una esencia y es ir, ¿cierto? A ser discípulos, ir, ¿cierto? Y dar a conocer las buenas noticias acá y hasta lo último de la tierra. Así que es el corazón que tenemos, la motivación o el estímulo que tenemos por parte del Señor en la Escritura. Quiero invitarlos a la carta a los Efesios, capítulo 6. Carta a los Efesios, capítulo 5. Dice la palabra, y acordémonos, Pablo, el autor, el escritor inspirado por el Espíritu Santo, en esta carta, como todo lo que hay en la Biblia, ha sido inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña, nos confronta con el pecado, pero no nos deja así, sino que nos corrige y nos instruye. ¿Para qué? Para llevar una vida conforme al propósito de Dios. Pero ese propósito tiene que ver con moldear el carácter del creyente hasta que reflejemos esa estatura o que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Así que día a día es un trabajo arduo, día a día despojarnos de estas cosas que manchan esa imagen y poder reflejar de manera más diáfana el carácter de Jesucristo en nuestras vidas. Para eso hemos sido llamados, para eso el Señor nos ha salvado, porque finalmente el propósito no es ser mejores personas, el propósito no es ser buenos ciudadanos, el propósito no, ese va a ser el resultado, uno de los resultados, pero el propósito es reflejar el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. Aquí en el culto, en el trabajo, en el estudio, en la calle, en todo momento. No hay manera de desprender nuestra identidad como cristianos en ningún lugar, porque aparte de todo, Dios nos ha dado su Santo Espíritu, ¿para qué? Para guiarnos a toda verdad.
para santificarnos, para que podamos nosotros discernir entre lo que es bueno y lo que es agradable y lo que no es agradable delante de la presencia de Dios. Así que hoy en día vamos a tener varios problemas que enfrentar y por eso nos preparamos como iglesia. Por eso tenemos hoy que aprovechar aún más el tiempo, como dice la palabra, porque los días son ¿qué? Malos, los días son malos. ¿Quién no ha tenido un día difícil? Eso es parte de nuestra naturaleza. Todos los días vamos a tener dificultades, todos los días vamos a tener luchas, porque la mayor lucha que tenemos es despojarnos de estas cosas que contaminan nuestra relación con el Señor. Carta a los Efesios dice acá, capítulo 5, versículo 15 en adelante. Versículo 15 en adelante hasta el 21. ¿Estamos ahí? Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Padre eterno, te adoramos, Señor. Te glorificamos. Te agradecemos, Señor, por la vida que tú nos has dado, Señor, y por la vida eterna en Cristo Jesús. Padre, gracias también por la provisión para esa vida que es tu perfecta palabra, que es pura, que es santa, que nos guía en toda verdad. Padre, que sea tu palabra, moldeanos, Señor, el día de hoy. Que no sea palabra de hombre, sino palabra directamente que viene de ese poder tuyo, poder transformador, Señor. Gracias por el conocimiento que tú nos permites, por el entendimiento que podemos tener, Señor, de cada enseñanza, y te pedimos por la sabiduría para aplicarla conforme a tu propósito, conforme a tu deseo y conforme a tu voluntad. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pablo, cuando escribe esta carta, recordemos que no está en una de las condiciones favorables, a pesar de que habrían varios elementos de contexto. Él está escribiendo esto allá encerradito, allá en la prisión, está escribiendo esta carta. Y lo interesante es que para Pablo, y es tener una mente bíblica, no es negar la realidad, no es negar su tragedia, su calamidad de que está ahí encerradito y le gustaría estar afuera predicando el Evangelio. O sea, él no niega su situación, pero saca provecho de su situación. Y una mente bíblica no se ocupa de las cosas del mundo, no niega el problema, pero quiere ocupar en medio de esos problemas su mente, su fuerza, su energía en las cosas eternales. Eso es fabuloso. Pablo no está preocupado en tantas cosas que deberían preocuparlo en esa situación. Pero él tiene su mente en Cristo y por lo tanto, para él las cadenas no significan restricción, significan libertad. Porque ahí, preso en el cuerpo, pero libre en el espíritu, está dando una enseñanza impresionante a través de cada carta que escribe. Efesios, una de las cartas que, si por estructura de pronto ya habrán estudiado, 6 capítulos, 3 de los cuales, los 3 primeros, siempre recordar cómo está distribuido un poco el tema, va a ser, digamos, como la parte teórica, la parte realmente doctrinal, y explico porque
A veces creemos que lo doctrinal es lo teórico y lo práctico es otra cosa, pero lo práctico es doctrinal también. Y a partir del 4 al 6 está diciendo, ahora, esta es la práctica. Esta es la práctica, esta es la manera en que hay que poner en práctica lo que acaban de escuchar. Pablo, primer capítulo, habla de las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Habla de todo lo que en Cristo tiene la persona que ha sido rescatada, nacida de nuevo. Y habla de tantas cosas, ¿cierto? En esa carta a los Efesios, capítulo 1, toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y si Pablo registra que es toda bendición espiritual, es porque es ¿qué? Porque es toda bendición espiritual. Y comienza a dar las características de esas bendiciones espirituales. Habla de ese propósito, habla el por qué hemos sido apartados para que fuésemos santos y sin mancha, habla de que hemos sido adoptados, habla de que hemos sido elegidos, habla de que hemos sido aceptados, habla de que hemos sido perdonados. Es decir, hay tanta riqueza, que Pablo está allá gozándose de escribir estas palabras, porque son buenas noticias. Así que con tanta riqueza, mi hermano, ¿qué tiempo hay de ocuparse en las cosas del mundo? ¿Qué tanto tiempo? Pero a veces lo que hacemos es invertir las prioridades. Y estamos tan ocupados en las cosas del mundo que se nos olvida las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. No sé si le ha pasado. No sé si usted esté sentado ahí y esté pensando, uy, mañana llega el recibo de Codensa. Uy, ¿y con qué lo voy a pagar ahora? Y como que la quincena se está demorando, ¿no? No, es que la plata no alcanza para nada. ¿Y ahora con qué va a mercar? Posiblemente sus pensamientos está escuchando y su mente esté divagando por las preocupaciones del mundo. Y Pablo tenía muchas cosas de que preocuparse, pero está deleitándose recordando en cosas que son realmente eternales, cosas que duran, cosas que no se acaban. Por eso, una iglesia santa, una iglesia sin mancha que se está preparando para misiones, tenemos que entender este carácter de la iglesia, de todas estas bendiciones que el creyente tiene. Y por eso, después de todo esto, quise detenerme en mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Por qué? Porque finalmente Pablo en Efesios está dando prácticamente la conducta del creyente en todo momento. Si usted lee toda la carta y la ha leído, se ha dado cuenta que Pablo está diciendo, esta es la conducta del creyente ahí en la iglesia. Esta es la conducta del creyente en su trabajo, en su relación con el trabajo, en su relación con su esposa, en su relación con sus hijos, en su relación con las autoridades. Es decir, que hay un carácter que identifica al creyente en todo momento y ya nos ha dado el recurso necesario para que podamos tener en cuenta de cómo es nuestra conducta. Por eso dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Qué es un necio? La Biblia dice por ahí, también nos enseña, dice el necio en su corazón que no hay Dios. Que eso lo diga el necio, pues está bien porque por eso es necio. Pero que Pablo le advierta a un creyente que no ande como necio, sino como sabio, es que el problema es mayor. ¿Cuál problema? Porque si conociendo estas verdades celestiales, si conociendo estos misterios de las bendiciones espirituales, andamos como si no los conociéramos, ¿qué vamos a hacer? Necios. Oye, pero ¿cuál es la dureza?
Mira, ¿cuál es el lamento? Y vuelvo y repito, la fe no niega, ¿cierto? El conflicto, la fe no niega el sufrimiento, la fe no niega nada de estas cosas, porque no es decir, estoy enfermo de esta cosa terrible, pero no le pongo cuidado. No, póngale cuidado, póngale cuidado. Pablo está orando por un aguijón en la carne y él ora 3 veces y después Dios le dice el por qué, ¿cierto? ¿Por qué nos lo quita? Y entiende. Pero el andar como sabios tiene que ver con la aplicación práctica de lo que hemos aprendido a través de la palabra. ¿Qué sigue diciendo? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Perfecto. Entonces, al segundo tiempo ustedes me van a hacer preguntas, en este yo voy a hacer preguntas. Tengo esa oportunidad. ¿Cuántos, bueno, o una pregunta, cuando usted se levanta, ¿qué es lo primero que usted toma? ¿El celular o la Biblia? Perfecto. ¿Qué toma primero, el celular o la Biblia? Y el celular, porque en el celular está la Biblia. Oiga, esa respuesta es de político. Oiga, son unos políticos impresionantes, ¿no? A ver qué me dijo el pastor, a ver si... Tan querido. Entonces, ya comenzamos nosotros a pensar, ¿cierto? Si usted sale corriendo a su trabajo, se le quedó el celular, ¿usted qué hace? Se le dañó el día. Pero ¿qué tal si se le queda la Biblia? Usted sigue, tocará de noche. Cuando llega al apartamento, porque ya, no, Señor, si tú permitiste, es tu voluntad. Y eso nos tiene fregados. No, el Señor, si Él permitió que dejara la vida, por algo será. De pronto me la iban a robar. Así que el enemigo, nuestro corazón, se amolda a las costumbres del mundo y desaprovechamos mucho los tiempos, mucho el tiempo. Cuando uno hace la encuesta, ¿cuánto tiempo le dedica al devocional? Pastor, harto, 20 minutos. Sagrados 20 minutos, y eso en el Transmilenio, porque hay que aprovechar el tiempo. Muy bien. Wow. Y si le preguntamos qué tiempo de calidad le damos a Dios en nuestras mañanas, ¿qué tiempo de calidad? ¿Qué tiempo de calidad le damos al Face? Eso sí, abrimos los ojos. Entonces, realmente no es gratuito cuando dice no como necios, sino como sabios. Perfecto. Yo de hecho, alguna vez dije, si el apóstol Pablo hubiera conocido el Face, él estaría maravillado, en serio. ¿Pero por qué? Por ver el comentario de Barbie, el estreno de Barbie. Para nada. Porque vería con los ojos evangelísticos que él tenía. Eso es una herramienta poderosa de verdad se puede predicar a millones, de verdad. ¿Puedo llegar a millones que me vean? Sí. ¿Y Pablo qué hubiera hecho? Este hombre se hubiera gozado compartiendo el evangelio a través del Face. O sea, que el problema que quiero notar acá no es la tecnología, el problema no son las redes, el problema no es el radio, la televisión, el problema no es internet, el problema es el corazón del hombre. Es el problema. Pablo estaría dichoso 24 horas en BBN. ¿Cierto? Así que este medio, si lo escuchamos, no, es que fabuloso. Entonces el problema no es la radio, ¿cierto? Internet, muy buenos predicadores, muy buenas predicaciones. Entonces el problema no es internet, el problema va a ser el corazón del hombre. Ahí es donde dice Pablo, no como necios. Es decir, sabiendo toda la riqueza espiritual que tenemos en Cristo Jesús, ¿ustedes por qué andan buscando en donde no hay esa riqueza? Anden como sabios.
Anden como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis ¿qué? Insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hoy en día, y lo digo con mucho cariño porque pasamos épocas tremendas, no es malo decirle a alguien que ore por si es la voluntad de Dios, pero en la medida en que tenemos una comunión estrecha con una persona, conocemos sus gustos, ¿sí o no? Mi esposita es alérgica a la piña, la conozco, es alérgica. Ya huele la piña y se brota. Así que, y a mí me encanta, pero me tengo que restringir. Entonces no voy a decir, hermano, ore a ver si a mi esposita le gusta ese postre de piña. Ore a ver si a ella le gusta, ¿será que le gusta? ¿Qué opina? Y usted me va a mirar de arriba, pero oye, tú eres el esposo, tú la conoces más. ¿Cómo es que hoy en día decimos, mire a ver si es la voluntad de Dios? Ay, ayúdame a orar si es la voluntad de Dios lo que voy a hacer. ¿Sí vamos ahí? Ayúdame a orar si esa cigarrería que voy a poner es la voluntad de Dios, pastor. Si esa licorera será la voluntad de Dios. Porque eso da harto diezmo. ¿Sí vamos? Es decir, en la medida en que conocemos más, nos relacionamos más con una persona, no tenemos que estar preguntando cosas que sabemos que no son. Así que Pablo, de verdad, este hombre aprovecha su encierro. Él no está pidiendo a la iglesia, ay, por favor, oren por mí, hagan un plantón en la Plaza de Bolívar para que me liberen. No. Él dice, pues acá estoy y voy a aprovechar el tiempo. Entonces, la relación que tiene Pablo con el Señor es impresionante. Pero sabe que todo creyente no tiene la misma relación. Que él todavía está sujeto a muchos problemas, claro, a muchas luchas, por supuesto. Pero en su encierro ha detectado el problema de la iglesia. Sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entendidos, ¿cierto? Entendidos. Así que entender la voluntad del Señor solamente es posible aprovechando ese tiempo, metiéndonos más con el Señor, poniendo en práctica lo que aprendemos en cada momento para que seamos sabios y no seamos tenidos como necios. Muy, muy importante en las misiones este tema. A veces el mundo dice, oiga, ¿usted es cristiano? Sí. Pero lo que usted hace no me deja escuchar lo que usted dice. Porque usted dice una cosa y hace otra. Y los cristianos la pasan peleando y mire esto y aquello y no sé qué, ¿cierto? Y hasta se quejan por las mismas cosas que nosotros nos quejamos. Entonces, necesitamos, o mejor, el mundo necesita una dirección para conocer cuál es la diferencia de ser cristianos a no ser no cristianos. Y si nosotros no marcamos la pauta, si nosotros en lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que decimos, no tenemos diferencia con el mundo dice, entonces ¿para qué? Entonces ¿para qué? Me quedo como estoy. Me quedo. Y por eso, no os embriaguéis, ¿con qué? Con vino, en lo cual hay que disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. A ver, y a veces este pasaje viene la de Troya. No, es que Pablo ahí no está hablando de vino de 70 grados, está hablando de vino de 60 grados. No es vino, es jugo. Y comienzan las discusiones que no tienen nada que ver acá. Nada tiene que ver. Y viene el insensato y viene y dice, pastor, pero ahí dice vino y el whisky, ¿cierto que no tiene nada que ver ahí? Echa la ley, echa la trampa.
Pero como yo digo, si si Dios hubiera registrado su palabra en chichombiano, ¿cierto? No os enchichéis con chicha. Eso lo entendemos mejor, ¿cierto? No os enchichéis. Uy, sí, la chicha embrutece. Sí, embrutece, eso dice. Pero el problema no es el vino, el whisky, sino el problema es no se deje que dominar por la naturaleza pecaminosa, no se deje dominar por las cosas que usted tiene que sojuzgar. De ahí sale el principio, pastor, fumar es malo. Se está dejando dominar por la matica. Tomar, hermano, se está dejando dominar. No os embriaguéis. Es decir, y otra de la ley. O sea que una copita no está mal, no es pecado. ¿Será que una copita es voluntad de Dios? Una sí, chiquitica. Entonces viene el problema. Es que acá no está diciendo del nivel de alicoramiento de la persona. Está dando a entender, no se deje dominar, ¿cierto? No se deje dominar, sino más bien que todo sea conducido por el Espíritu Santo. Que todas, sed llenos quiere decir que todas sus acciones, sus pensamientos, su mente, sus obras, su diálogo, la manera en que usted se relaciona con el hermano, sea conducido por el Espíritu Santo. Porque una manera de ser conducido es que usted ya no critica ni juzga a su hermano. Es una evidencia tangible, palpable. O sea, que la evidencia del Espíritu Santo no es algo etéreo. Oiga, eso es como, esto es como... No, es muy tangible la evidencia del Espíritu Santo. Por eso el ejercicio o la práctica que yo trato de hacer en la congregación es, comience a practicar. Mire la gracia de Dios obrando en la vida de su hermano. Cuando usted rescata lo mejor en la vida de su hermano, la gracia que está, usted se da cuenta como las críticas, como los menosprecios, como de pronto esas cosas que hay en mi corazón en contra de mi hermano, comienzan a cambiar. Yo puedo conocer mucho de Biblia y estar embriagado por mi pecado, por la crítica, por la murmuración, por tantas cosas que a Dios le desagradan. Así que, muy importante entender algo. Que el testimonio, mi trato con mi hermano, oiga, es que a veces hay unas joyas y uno a veces nos transmite y escucha unas conversaciones. Uy, ese hermano sí es tan antipático y se nos saluda y son hermanos. Y el incrédulo detrás, escuchando todo lo que este hombre dice. Tremendo. ¡Qué testimonio! Oye, ese pastor allá invitado como que está como enredado, no se le entendió nada. Y los inconversos escuchando cómo nos tratamos entre nosotros. Para Dios no es agradable la murmuración, por eso Él dice, no os murmuréis. Para Él no es agradable la hipocresía. Para Él no es agradable cuando juzgamos, cuando menospreciamos a un hermano. Pero cuando hacemos todas esas cosas, estamos siendo dominados por una naturaleza pecaminosa y por eso dice, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué? Usted va a leer lo siguiente y se va a dar cuenta el por qué el comportamiento con mi hermano está respaldando lo que está diciendo Pablo. Mire lo que dice acá. Hablando entre vosotros, ¿con qué? Con salmos. ¿Con qué? Con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Sí, yo le canté la verdad a ese hermano que me la tenía dedicada. Yo se lo canté. Yo le canto, sí. ¿Por qué venimos a la iglesia? A deleitarnos y gozarnos con nuestro hermano. Alabar entre todos al Señor. El mismo Señor que me rescató a ese hermano es el mismo que me rescató. Gloria a Dios, gocémonos.
Usted se imagina, a ver, que usted esté hablando mal del hermano ahorita, viene el rapto, el arrebatamiento, y usted se lo encuentre en el cielo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza delante de Dios! Mire, sí, ese hablaba mal de mí. Uy, pero allá en una nube, por allá lejos, y todo escondido detrás de la nube. ¡Qué vergüenza! De verdad. La iglesia, mis hermanos, una iglesia que se prepara a misiones, una iglesia que tiene entendido que la iglesia es el resultado o es el reflejo aquí en la tierra de lo que va a suceder. ¿Dónde? En el cielo. Es el reflejo. Es una iglesia que entiende las misiones. Es decir, una iglesia que va, ¿cierto? Va a dar ese mensaje, va a llenar gente que se comporte como si estuviera ya en el cielo. Porque nuestra ciudadanía no es de este mundo. ¿Vamos ahí? Por eso es interesante, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando gracias por todo al Dios y Padre. Gracias a Dios se fue ese hermano que me... Ay, Cecilia. Ay, te agradezco, Señor. Tú eres tan perfecto en la obra. No. Gracias por la vida de este hermano. Mire, como pastor, uno se gana unas ovejas. ¿Se han visto esos videos que se levanta la oveja y se va en contra del pastor y lo tumba, y el pastor se va a tumbar y otra vez lo tumba? Hay unas ovejas que realmente lo cortean a uno. Pero, y a mí me gustan los casos difíciles. A mí me encantan los casos difíciles, de verdad. Porque yo digo, los casos difíciles son las oportunidades de enseñarle a la iglesia cómo tratar esos casos difíciles. Usted imagínese un médico que no tenga casos difíciles, solamente gripa y viene un cáncer y, ay, un desenfriol, una aspirina, ¿qué le doy? No, los casos difíciles, mis hermanos, también es una oportunidad de crecer y madurar espiritualmente. Casos difíciles, ¿qué hay que hacer con casos difíciles? Amar a ese hermano. Y si se sigue comportando mal, ¿qué hay que hacer? Seguirlo amando. Y si por disciplina toca sacar lo que hay que hacer, seguirlo amando. No hay otra manera. Hemos tenido casos difíciles en la congregación y de verdad, ve uno la gracia de Dios cuando aplicamos lo que la palabra nos enseña en amor. La vida de esa persona cambia totalmente. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su promesa en su palabra. Y cuando aplicamos, sabemos que la fidelidad de Dios a su palabra está obrando en la vida de esa persona. Y no tendríamos que avergonzarnos del cielo. Hoy se me caía mal y yo le dije, y casi que no lo logramos sacar de la iglesia, ¿no? Como amañadito. ¡Qué aguijón! Pero no, mis hermanos. Entonces, por eso, la iglesia, el domingo es una oportunidad de gozarnos con el hermano. No seamos indiferentes. Es decir, tráigalo. Y es interesante porque a veces el concepto es que vengo a recibir, pero es que también venimos ¿a qué? A dar. ¿El compartir qué es? El compartir es, comparta a su hermano de lo que el Señor le da entre semana. Si usted no puede hacer eso es porque no ha tenido nada del Señor, es decir, no ha tenido tiempo con el Señor. ¿Yo qué le voy a decir? ¿Qué palabras le voy a dar a mi hermano si no me ha alimentado entre semana? ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo lo voy a consolar? ¿Cómo lo voy a confortar? ¿Cómo lo voy a amar? ¿Cómo lo voy a exhortar si es necesario? Si no me he alimentado con la palabra entre semana. Pues solamente tendré quejas y lamentos hacia mi hermano. Y es la manera como Dios pule nuestro carácter, la iglesia. Una es el matrimonio, otra es la iglesia. Así es. Y la evidencia de cómo una iglesia está preparada y está madura, dice acá 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Esa es una evidencia impresionante. Una persona que se somete, una persona que se sujeta, una persona que está dispuesta
a sujetarse a las autoridades por quien Dios ha colocado, es una manera de decir, listo, estamos preparados. Un rebaño que no es sujeto, que es insujeto, que no reconoce las autoridades, ¿está preparado para las misiones? No, porque eso es lo que va a replicar, eso es lo que va a enseñar. Son cosas que hay que tener en cuenta, que son tangibles, son prácticas. Así que estos versículos nos nutren mucho para una vida de iglesia conforme al propósito de Dios. Ahora, en la iglesia también Pablo nos enseña en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, hablando de los dones y hablando del cuerpo. Todos nosotros como iglesia, nos necesitamos unos a otros. No hay ninguno que diga, ese hermano, yo no lo necesito. Yo sé mucha palabra. Cierto. Nada. Quien ha diseñado la iglesia, quien ha incorporado, quien ha traído a cada una de las ovejas a la congregación, ¿es quién? Dios. Y Dios sabe lo que necesita esa congregación. Por eso en los casos difíciles. A veces vendrán casos difíciles y Dios dice, necesitas un caso difícil, ¿para qué? Para poder aprender a amar. Wow, ¿cómo así? Pero nosotros acá nos amamos. Bueno, vamos a ver este caso difícil, a ver si es cierto. Así que la manera en que Dios está trabajando en su iglesia, y Pablo lo hace saber muy bien, es que somos un cuerpo. El cuerpo en capítulo 12 es extenso, voy a explicar algunas partes, versículo 12, versículo 12, porque está hablando de los dones espirituales. Y en el versículo 12 dice ahí, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. La ilustración del cuerpo es perfecta. ¿Por qué? Porque la iglesia, como cuerpo de Cristo, tiene muchos miembros, no todos son pastores, no todos tienen el mismo don, no todos el mismo oficio. Imagínense un cuerpo que solo sea cerebro. Entonces no tendría pies, manos, una cabeza grande ahí rodando, ¿cierto? O fuera solo ojos, ¿cierto? Entonces, realmente la iglesia, por un lado, la manera práctica de dar evidencia es el sometimiento unos a otros. Y cuando yo voy a este pasaje y comienzo a completar ese cuerpo, entiendo el por qué es necesario la sujeción dentro de la iglesia. Usted imagínese que el corazón decía, pues no me va a sujetar, ¿no? Hoy entró en paro. Mató el cuerpo. ¿O no? Paro. El cuerpo unido jamás será vencido. Ya. Tiene que sujetarse a las órdenes del cerebro, tiene que sujetarse a las órdenes para que el cuerpo que tenga vida. El pulmón, no, hoy no quiero trabajar. No, hoy quiero ser el cerebro, déjeme pensar por hoy. Es un fenómeno. No hay manera. Todos y cada uno de los miembros son importantes, muy, muy importantes. ¿O no? Usted se corta el meñique del dedo izquierdo. Eso me sobra. Usted llega esta tarde a su casa, oiga, no, venga, ese dedo como que tan feo. Hoy me lo va a cortar porque me sobra. Y coge las tijeras del pollo y después viene, como que no me sobra. ¿Y sabe qué es lo impresionante? Que así se corta el dedo, está el pulmón, está el cerebro, está cortando. Todo el cuerpo se está doliendo. Todo. O
sea que es necesario el sometimiento unos a otros. Se cortó el dedo, se infectó, esa infección corrió por todo el cuerpo, mató el cuerpo. Es decir, es necesario todo. Si vamos ahí, es decir, si yo no me someto, por eso dice someteos unos a otros. ¿Y yo por qué me voy a someter si yo soy el pastor? Precisamente, tengo una responsabilidad dentro del cuerpo que si no hago mi responsabilidad, el cuerpo va a sufrir y las cuentas que tengo que entregar van a ser muy grandes. Dios lo puso como oídos. Pues sométase a ser oído, a ser oreja. No, Señor, te equivocaste. Yo quería ser pie derecho. Pues no. Sujétese a lo que Dios dispuso en su vida. Así que el cuerpo es aceptar, someter, es aceptar mi posición, pero también mi función. Porque si yo soy oreja, pero hoy yo oídos sordos, hoy no. No funciona. Un soberbio, un desobediente. Así que someterse unos a otros, como evidencia, es reconocer, pero aceptar, no solamente reconocer, aceptar mi posición y mi función delante del Señor, en el cuerpo. Todos y cada uno de ustedes, pero es que yo no, es que comparado con el Padre, yo no sé nada de palabra. El Señor lo trajo acá para formarlo, formar su carácter, enseñarle y que funcione de manera óptima dentro del cuerpo. Por eso, más adelante dice, además el cuerpo, versículo 14, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy el cuerpo, ahí comienza ¿cierto? ¿No? Y más adelante, y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy el cuerpo, por eso no será el cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, lo que hemos hablado. Entonces, una película de aliens, ¿no? Poco de ojos ahí en el cuerpo. Está feo, ¿no? ¿Te imaginas tener los ojos en los talones? Terrible. ¿Sí? ¿Dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Es decir, parte de someterme es aceptar, porque quien lo dijo fue quien lo hizo. Así lo dispuso. ¿Por qué no me dio? No, te dio a ti un don. Te dio a ti una capacidad. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. Usted imagínese el ojo decir que no necesita la mano. Entonces llegó una astilla en el ojo. Sí necesito la mano, por favor, sáqueme esa astilla. La necesita, ¿cierto? El dedo meñique de la mano izquierda a derecha, entonces la oreja, entonces no. Sí necesito. Sí necesito el dedo meñique. Es que con un pulgar se ve como raro, ¿no? Entonces, no te necesito ni tampoco la cabeza, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Esos son los que hay que cuidar. Esos son los que hay que cubrir. Esos son los que hay que tratar, ¿cierto? Los más débiles acá. Los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, por supuesto. Y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen, ¿los qué? Los unos por los otros. Nos necesitamos unos a otros. Por eso no podemos tratar con frialdad a nuestro hermano, no podemos tratar con menosprecio a mi hermano, no podemos tratar con indiferencia, porque Dios al fin y al cabo es el que ha incorporado al cuerpo lo que el cuerpo necesita.
Y si el hermano que está al lado es porque la iglesia lo necesita. Dios no, o sea, en su poder Dios no necesita de nosotros. Pero nosotros sí necesitamos de nuestro hermano. Así que la oportunidad los domingos acá o en las reuniones caseras o lo que en la reunión, es la oportunidad de agradecer, dando gracias a Dios en todo y por todo, por mi hermano, por la oportunidad de poder ejercitar mi amor aún ante el hermano con el cual he tenido diferencias. Aún con él. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder ejercitar ese carácter de Cristo en mi vida con esta situación difícil con mi hermano. Gracias por mi hermano tenerlo acá en esta congregación. Gracias por su vida. Señor, provéeme a mí, pero provéele a él lo necesario, lo suficiente, aún más de lo que me puedes dar a mí. Cuando entendamos qué es despojarnos, vamos a tener una bendición impresionante y darle gloria a Dios. Porque a veces, y la oración de Pablo es interesante, porque finalmente Pablo nos está diciendo y nos está quejando por su situación. A veces, ¿por qué oramos nosotros? Señor, provéeme un buen trabajo. Listo, está bien, estemos orando. Pero siguiente paso esa oración, pero provéeme mejor trabajo a mi hermano. Dame fuerzas, pero dale más fuerzas a mi hermano. Porque a veces, como miembros, nos centramos en nosotros mismos. ¿Qué tal si el corazón solamente se centrara en él? Corazón grande, grande, grande. Ya se estalló. Hasta ahí llegó el cuerpo, ¿no? Así que dice acá, después de dones espirituales, habla una cantidad de dones espirituales. Dice acá, versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un ¿qué? Camino más excelente. Pero esta idea no la interrumpa por el número que hay ahí, número 13 y título, porque si usted omite eso, el camino más excelente lo está presentando Pablo de primera mano en el versículo que sigue. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo ¿qué? Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Así que ha expuesto el don que ha dado en cada uno. Que el cuerpo va a tener capacidades, va a tener dones, que va a poder manifestarlos, pero atención, si ejercita ese don, si coloca al servicio de la iglesia ese don, pero no tiene ¿qué? Amor, no sirve. Te vas a volver un orgulloso. Y es una tragedia para las misiones. Va a ser una tragedia. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Así que una iglesia que está preparada para misiones es una iglesia que entiende que es un cuerpo, que entiende que de aquí o de cada congregación local saldrán los misioneros, saldrán los enviados, que el ser misionero, el ser enviado, no es algo de una iniciativa particular e individual, sino es algo que Dios está colocando en el corazón de la iglesia para ir a hacer la obra. Hay una orden. ¿Cuántos posiblemente, y se presenta, que muchas veces por un arranque de emoción voy a ser misionero y se van solitos? Pero ese no es el modelo que nos da la Biblia.
Necesitamos ser enviados por la congregación, por la iglesia. Ese es el orden. Pero al ser enviados por la congregación, tenemos que dar esa evidencia de madurez, tenemos que dar esa evidencia de carácter, tenemos que dar esa evidencia de sometimiento, porque alguien que no se someta es un riesgo, es un peligro para las misiones. Va a hacer locuras, va a hacer lo que bien le parece. Por eso las misiones, mis hermanos, no es un voluntariado, es un llamado. El voluntario hace lo que quiere, ¿o no? El voluntario llega a la hora que quiere se va, lleva lo que quiere, pone lo que quiere, hace lo que quiere. Pero el llamado es alguien que se sujeta a lo que Dios ha dispuesto. Alguien que se sujeta a lo que Dios ha dispuesto. Cristo se despojó a sí mismo. Y si hay una preocupación en Cristo y en el Padre, es la unidad de la iglesia, mis hermanos, la unidad. Si algo nos enseña Efesios, algo nos enseña ese pasaje de toda mi relación que Dios permite, es algo y es la iglesia unida. En Mateo 4 decimos, Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. El mundo necesita ser iluminado con la luz del Evangelio que está siendo reflejada por la iglesia. Y eso tiene que ver con testimonio colectivo. ¿Cómo estoy dando ese testimonio colectivo? ¿Cómo estoy amando a mi hermano? ¿Cómo lo estoy edificando a mi hermano? ¿Cómo lo estoy perdonando? ¿Cómo lo estoy alentando? ¿Cómo me estoy tratando con mi hermano? Porque esa es la evidencia tangible para el mundo. El mundo podrá saber que nosotros conocemos mucho de palabra, pero va a ser muy fuerte lo que el mundo vea a través de sus ojos como testimonio nuestro. Jesús, la preocupación antes de morir, antes de ir a la cruz, ora al Padre y ora por la unidad, que sean uno, como tú en mí y yo en ti, que sean uno en nosotros, para que el mundo conozca. Mis hermanos, hoy mucha información, pero también a veces se presenta mucha división, mucha crítica, mucha murmuración, mis hermanos. Espero que este no sea el caso en esta congregación, de verdad. Pero tenemos que seguir trabajando por dar un testimonio como comunidad, como cuerpo, porque es la manera de alcanzar al mundo, para que el mundo vea en nosotros. Dice Mateo 4, para terminar. Pero Mateo 5, para terminar, 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así que dice acá, así alumbre ¿qué? Delante de los hombres, ¿para qué? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué luz estamos reflejando al mundo? ¿Qué testimonio estamos dando como cuerpo de Cristo? Someteos unos a otros también tiene que ver con algo, y es utilizar el don que Dios nos ha dado, la capacidad, porque el don realmente es una capacidad que Dios nos da para servir a nuestro hermano. Es la capacidad que Dios nos da para servir y mostrar nuestro amor a nuestro hermano. ¿Ya ha identificado su don? ¿Ya ha identificado esa capacidad? Póngala al servicio de la iglesia. Póngala al servicio de su hermano. Porque finalmente estamos sirviendo a nuestro Señor y Salvador. Toca despojarnos de muchas cosas y el modelo perfecto es que Él se despojó. El precio de estar aquí como iglesia fue un precio muy alto que costó al Hijo de Dios, a nuestro Señor Salvador.
Fue un precio demasiado alto. Por eso, si el precio fue alto, ¿cuál será nuestra respuesta frente a nuestro Salvador? ¿Cuánto usted le dedica al Señor? ¿Cuántas horas al día usted se dedica para tener intimidad con el Señor? ¿En la semana, en el mes? ¿Cuánto tiempo Dios está pendiente de usted? ¿Y cuánto tiempo usted está dedicándole al Señor? Él se despojó de todo para venir y buscar y salvar lo que se había perdido. Mis amados hermanos, el mundo necesita un testimonio fuerte y ese testimonio no lo va a encontrar en otro lado, sino en la iglesia. La iglesia. Por eso, mis hermanos, tengamos siempre presente, donde quiera que vayamos en nuestras dificultades, siempre mantengamos en nuestra mente la cruz de Cristo, lo que significó que nosotros seamos parte de ese cuerpo. El dolor, el precio, la obra eterna que Dios hizo ahí en la cruz del Calvario para traer salvación a sus enemigos. Es lo que acabamos de cantar. Padre y Dios eterno, Señor, te adoramos y te exaltamos. Gracias, buen Dios, por tu misericordia, por tu amor. Gracias por tu palabra, Señor. Todas estas verdades, estas cosas, Señor, que aprendemos día a día. Gracias por esta palabra que es viva y es eficaz. Pero, Señor, también queremos pedirte perdón por nuestras infidelidades contigo, por nuestra indiferencia, por ese pecado, Señor, que nos aleja, Señor, que interrumpe esa comunión contigo. Perdona nuestra desobediencia, perdona nuestra murmuración, perdona cuando te hemos ofendido, Señor, cuando hemos menospreciado los tiempos que tú quieres que tengamos contigo, Señor. Oh, Señor, un precio muy alto. Danos, Señor, la sabiduría para aplicar estas verdades y que tu nombre, Señor, sea exaltado en medio de tu congregación. Padre, gracias por tu obra. Gracias por mostrar tus atributos divinos de perfección, de santidad, de poder. Y al mismo tiempo mostrar nuestra debilidad. Oramos por aquellas personas que aún no te conocen, familiares, amigos de trabajo, compañeros, que aún no te conocen, Señor, que aún no, Señor, han tomado una decisión para vida eterna. Padre, que podamos ser instrumentos idóneos en tus manos para llevar esas buenas nuevas de salvación. Que ellos reciban, Señor, ese regalo inmerecido de la vida eterna. Gracias por tu iglesia y gracias por esa gran comisión que nos has dejado. Y danos, Señor, el denuedo, las fuerzas necesarias para cumplir esa obra. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.